Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, por la vida de Adrián, que ha sido un apoyo con ella, y la verdad es que ha sido de mucha bendición todos los artículos y todo lo que ellos han estado publicando. Algunos los coleccionan, otros están muy al pendiente, otros no les gustan mucho, si por ahí de repente los encontramos tirados, pero son de mucha bendición y le damos la gloria al Señor porque hasta aquí nos ha bendecido y ayudado. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? Sí, se ven contentos y me da mucho gusto. Yo también estoy muy contento de poder estar aquí este día para compartir la palabra del Señor. La última vez que compartí con ustedes fue de la epístola a los Efesios, de esta carta a los Efesios. Tomé los primeros versículos del capítulo 1 y el día de hoy quiero concluir este capítulo. La idea que tengo, con la ayuda del Señor, cuando me toque compartir con ustedes, pueda compartir los 6 capítulos de este libro, de esta carta a los Efesios. Y bueno, lo titulé las riquezas espirituales que tenemos en Cristo. ¿Lo recuerdan? Muy bien, pues esas riquezas asombrosas, ese legado, todo eso que el Señor nos ha dejado, es por gracia, ¿sí? Es un regalo que el Señor nos dio, solo por ser hijos de Dios. Le pertenecemos al Señor y Él nos lo dio, es nuestro, podemos nosotros disfrutar de eso. Y entonces, esta primera parte del capítulo que ya vimos es una parte gloriosa. De veras yo me regocijo con todo esto que el Señor nos permite entender, porque presenta las bendiciones que el Padre nos ha dado, y también vemos las bendiciones que el Hijo nos ha dado y las bendiciones que el Espíritu Santo nos ha dado, y lo separa de esta manera, ¿no? Ahí está la presencia de la Trinidad y nos deja ver todas estas bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Y bueno, en esta primera parte, después de la salutación, el apóstol Pablo dice unas palabras de adoración. ¿Quién las recuerda? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Padre merece la gloria por bendecir a su pueblo. Nuestro Padre es digno de gloria y de honra porque nos ha bendecido enormemente, hermanos. Entonces, nos ha dado grandes riquezas y solamente las voy a mencionar como un resumen de lo que vimos la vez anterior. Y lo primero que veíamos es que somos escogidos de Él. Antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió, nos escogió a cada uno de nosotros. Él pensó en nosotros y dijo: este va a ser para mí, este gordito, este flaquito, yo ya cubrí esas dos partes cuando estaba gordito y ahora estoy delgadito, pero bueno, gracias a Dios el Señor nos escogió, ¿sí? Él tiene esa capacidad. Nos cuesta un poco de trabajo como pensar cómo lo hizo. O sea, si no existía nada, todavía ni siquiera había fundado el mundo y Él ya lo había hecho. Él es poderoso, ¿sí? Él es soberano, para Él no hay imposibles, y Él conoce el futuro y Él conoce todo, y entonces Él desde entonces dijo: Él va a ser para mí, ¿sí? Y también dice que nos predestinó. Quiere decir que el Señor, cuando creó la tierra en donde íbamos a habitar, ya había pensado en el lugar en donde íbamos a vivir por la eternidad con Él. Es decir, nos dio un destino de antemano. ¿Lo recuerdan? De antemano Él estableció un lugar en donde íbamos a vivir como familia, en donde íbamos a estar todos juntos, y lo hizo con un propósito.
Y en esta primera parte, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, lo repite el apóstol Pablo como algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que no se nos debe pasar. Tenemos un propósito, el Señor nos predestinó con un propósito. ¿Cuál es? Para la gloria y honra de su gracia, para la honra y gloria de su nombre. ¿Sí? Entonces, estamos aquí y tenemos un propósito de la creación del Señor, y ese propósito es que nosotros le honremos y lo glorifiquemos. También otra de las riquezas, de esas grandes bendiciones que tenemos del Señor, es que Él nos redimió en Cristo. Hemos sido redimidos para perdón de pecados, ¿sí? Se pagó el precio por el rescate de nuestras vidas. El Señor pagó ese precio, Él es nuestro redentor. Y entonces hemos dejado de ser esclavos del pecado, ¿sí? Ese hombre que merecía la muerte, esa mujer y ese hombre que merecían ir al infierno, esa persona que era culpable, que había fallado, que somos nosotros o éramos nosotros, porque ahora esa persona ha muerto. Para Cristo, esa persona culpable, esa persona que había transgredido la ley, ahora el Señor murimos juntamente con Cristo, ¿sí? Ya no existe. Y hemos vuelto a vivir en Cristo. Ahora Cristo vive en nosotros. ¿De acuerdo? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Lo repetimos juntos. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Sí? Entonces, cuando el Padre te ve, ¿sabes qué ve? Alguien perfecto, porque está viendo a Cristo. Cuando el Padre nos observa, podemos tener errores, podemos tener fallas, pero ¿qué creen? Que el Padre nos ve santos, limpios. ¿No es una bendición, hermanos? ¿No es motivo de mucha alegría? ¿No es algo, no es una riqueza espiritual maravillosa? Claro que sí. Y el Señor lo hizo por nosotros. Y entonces somos libres ya del pecado, ¿sí? Y de las consecuencias del pecado, y somos libres de la maldición de la ley. La ley, al que la transgrede, esa ley te condena, te manda al infierno, ¿sí? Pero el Señor ya nos hizo libres de esa condenación de la ley. Dice Gálatas 5:13, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que sirvan por amor los unos a los otros. Entonces ya no nos pertenecemos, no podemos hacer con este cuerpo lo que nosotros queramos, ¿sí? Tenemos libertad, somos libres, pero no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados y le pertenecemos a Cristo. Dice Corintios 6, 19 al 20: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es suyo? ¿Sí? Ya no es de nosotros este cuerpo, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Entonces este cuerpo es de Dios. Y gracias a todo esto que el Señor ha hecho, es que yo tengo una herencia. Ayer le decía a los jóvenes que Jesucristo, siendo el unigénito, pasó a ser ahora el primogénito, o sea, el primero. Era el único, ¿sí? Toda esta herencia que el Padre le dio a Jesucristo, ahora Él la va a repartir entre todos los que somos hijos adoptados por el Señor, ¿sí? Entonces todo eso que era para Cristo, Él quiso compartirlo con nosotros, y ahora nosotros vamos a tener eso como una herencia personal, ¿sí? Muy bien.
Y por si fuera poco, hermanos, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Ese es un anticipo que ya Él nos dio. Ya desde ahorita podemos disfrutarlo. Ya desde ahorita podemos tener la guía del Espíritu. Y entonces vamos a ir a la segunda parte de este capítulo. Y la verdad me gusta más. Aunque esta primera parte es gloriosa y es hermosa, esta segunda parte siento yo que está mejor. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable individualmente. Que nos hable como iglesia, pero que también nos hable en lo individual. Cada uno de nosotros necesitamos oír de parte de Dios lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Te invito a que cierres tus ojitos y que le digamos al Señor: trae, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Háblanos, Señor. No permitas que nos quedemos en oscuridad. No permitas, Señor, que nos quedemos, que estemos a tientas solamente tratando de ir por este camino sin un rumbo y sin un sentido. Queremos, Señor, tener la certeza, la seguridad. Queremos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver tu verdad, para ver tus propósitos, para saber cómo caminar. Transfórmanos, Señor. Transforma nuestras vidas. En lo particular, Señor, cada uno de nosotros necesita cambios. Tenemos errores, hay fallas en nosotros, Señor, y queremos ser transformados por ti, por tu Santo Espíritu. Queremos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Queremos crecer en el conocimiento de tu voluntad. Queremos madurar, Señor. Queremos dejar de ser niños para ser ahora maduros y comprender mejor lo que tú quieres para nosotros. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos del 15 al 23, son 8 versículos, y vamos a empezar con los primeros 2. Dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de todos en mis oraciones. Es interesante que Pablo comienza a orar, ¿sí? Después de darnos esta lista, después de darle a conocer a los de Efesio esta lista, estas riquezas que tenemos, él ora al Señor como diciendo: bueno, es tanto lo que les he dado, es tan grande, es tan glorioso, que pues no puede pasar desapercibido, ¿no? Necesito pedirle al Señor para que esto, que es tan importante, que esto que me ha revelado el Señor, también lo comprendan los de Éfeso, ¿sí? Y hoy los del Triunfo, los de aquí de la Comunidad de Integración Familiar. Que esto que el Señor ha traído a darnos estas riquezas, que pueda bajar a nuestro corazón, que pueda ser entendido y que pueda ser tomado. Cuando tú crees algo, cuando sabes que te conviene, cuando tú entiendes algo que es bueno para ti, lo crees y lo tomas, te lo apropias, lo haces tuyo, es para ti, ¿sí? Empiezas a disfrutarlo. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo, y dice: por esta causa intercede por los poseedores de este tesoro, ¿sí? Entonces, lo primero que hace, ya lo vimos, es agradecer a Dios. Lo segundo es ofrecer bendiciones a Dios. Y la postura de Pablo para esta oración es de rodillas. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 14, y Pablo hace lo mismo, viene humillado delante de Dios y dice esto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Bueno, es el amor de los hermanos de Éfeso, ¿sí? Para con todos los santos, para con toda la iglesia que estaba dispersa. Y entonces
Lo que está viendo Pablo es una fe viva en la gente de Éfeso, ¿sí? Está viendo una relación con Dios, una relación vertical, y el apóstol Pablo está viendo que estos hermanos le están expresando su amor a Dios, pero es palpable, es tangible. ¿Y cómo lo nota? Porque esa relación que él tiene con Dios se extiende de manera horizontal para las personas que están a su alrededor. Entonces, esta es una forma de poder entender cuando alguien realmente ama a Dios, ¿sí? Tú puedes decirle al Señor: Señor, te amo. Y eso es muy sencillo. Decirle al Señor postrado, con las manos arriba, en una postura de completa reverencia, podemos decirle: te amo. Pero ¿cuándo eso va a cobrar vida y se va a ver real? Cuando eso que le digo lo manifiesto con las personas que están a mi alrededor. Y esto me hace recordar Primera de Juan 4:20. ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, ¿sí? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, que está tangible y palpable aquí a tu lado, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame a su hermano. Entonces, esto es algo que necesita verse. Y me gusta en el verso 16 que dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué enseñanza podemos sacar de estos versículos? Bueno, lo primero que necesitamos entender es ese contexto en el cual el apóstol está escribiendo esta epístola. Y bueno, Pablo está en la cárcel, ¿sí? Pablo está en Roma, no está allí en Éfeso, está en Roma. Y bueno, más o menos, según lo que estudié, habían pasado 4 años que Pablo había ido a Éfeso, ¿sí? Y de repente se entera de lo que está pasando con los hermanos de Éfeso. ¿Cómo se entera de eso? Seguramente alguien lo visitó en la cárcel, y entonces él aprovecha el tiempo de esa visita para preguntarle y decirle: ¿cómo está la iglesia de Éfeso? ¿Qué noticias me das de ellos? Y esto es muy importante, hermanos. Miren, Pablo pudo hacerse la víctima, ¿sí? Reclamar, decir: oye, qué bárbaro, tiene 4 años que estuve con ustedes, cuando estuve allá, aquí me traían, y ahora que estoy acá en la cárcel estoy solo, estoy abandonado, no me visitan, no me hablan, no sé nada de ustedes, no me escriben. No vemos esto en la carta que Pablo les da a los de Éfeso. No vemos nada de eso, no vemos un reproche, no vemos algo que nos indique que él estaba molesto por estar en la cárcel. ¿Verdad que no lo vemos? Él aprovecha este tiempo para preguntar por los hermanos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo van caminando? Y se llena de regocijo al saber que los hermanos de Éfeso estaban caminando en amor para con todos los santos, ¿sí? Entonces, esta es una de las marcas que nosotros vemos en el apóstol Pablo. Es algo constante que vemos en él, que él amaba realmente a la iglesia. No le importaba su situación, él no era egoísta, él no estaba amargado, él no tenía problema con lo que él estaba viviendo, con el sufrimiento que él estaba pasando. Él no tenía problema con eso. Su amor, su interés, él sabía que lo que estaba viviendo bien valía la pena. Él estaba convencido que aún allí en ese lugar valía la pena, porque estaba viendo a la iglesia caminar amándose, caminar correctamente. ¿No es una bendición? ¿No es motivo de alegría? Bueno, él lo veía así. Entonces es muy, muy importante que así como Pablo se preocupa por la iglesia, nosotros también nos preocupemos por la iglesia. Fíjense bien, hermanos, nosotros hoy en día
tenemos muchos medios y muchas maneras de saber cómo está la iglesia, no solamente la local, la iglesia de Jesús. ¿Cómo está? ¿Qué está viviendo? Si hay persecución. A mí me llegan mensajes por Facebook o por WhatsApp en donde piden oración por la persecución de la iglesia en ciertos lugares, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si muchos ni siquiera están interesados por la iglesia local? Muchos no oran por lo que aquí sucede, ¿sí? Muchos no están cargados por la obra que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Muchas personas, no todos, pero algunos, por ejemplo, supieron que tuvimos una caravana médica, que hubo 61 personas que recibieron a Cristo, y estamos orando, pero no es el sentir de todos. No todos esa noticia les es relevante, ¿sí? Y se bautizaron 2 hermanos el domingo. Y yo recuerdo que cuando me bauticé, a los pocos días, pues empecé a pasar por pruebas, por situaciones difíciles, cosas que me tambalearon en mi fe, y yo necesité de la oración, que sé que muchos hicieron. Nosotros necesitamos orar por nuestros hermanos que se acaban de bautizar, para que se mantengan firmes, para que ante los ataques del enemigo sigan adelante, ¿sí? Estas cosas están pasando en nuestra iglesia local. Y el miércoles, ¿quiénes estuvieron el miércoles? Levanten su mano. Hubo un mensaje precioso, yo salí muy contento por el mensaje que recibimos. Hubo bendición, ¿sí? Fue como una inyección de fe, de alegría, de entusiasmo, para un anhelo de querer ver otra vez milagros, maravillas en medio de nosotros. Yo me alegré por eso y he estado orando para que el Señor nos permita seguir viendo esas maravillas, que podamos nosotros vivir estas cosas que el Señor está haciendo en medio de la iglesia. Y nuestro hermano Alex nos compartía que por el testimonio que le dio a sus familiares, se convirtieron, ¿cuántos hermanos de tu familia? 3 familiares y otros 12 más. Por el testimonio de lo que Dios hizo en su cuerpo, de la sanidad que el Señor hizo. Y esto es un motivo de alegría, ¿sí? Y estas cosas deben interesarnos, deben de ser un motivo para arrodillarnos y decirle al Señor: Señor, gracias, gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. ¿Están de acuerdo? Ok. Si no hay interés en el avance del reino de Dios, debemos preguntarnos cuál es el estado de amor que yo tengo con el Señor. Si yo estoy enojado con la novia de Cristo, ¿cómo puedo decirle a Él que lo amo? Estoy enojado con su novia, con la iglesia, no soporto a los hermanos, me cuesta trabajo lidiar con algunos. Pues entonces tu relación con Dios no está bien. ¿Sí lo ven? Entonces necesitamos nosotros no ser indiferentes. Pablo no era indiferente a las noticias que recibía de los creyentes, y nosotros tampoco debemos ser indiferentes a lo que ocurre en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces es muy preocupante que algunos que profesan ser cristianos no muestran interés en lo que está sucediendo en la iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermanos. Estamos en todo el mundo, los tiempos y las señales y todo lo que está ocurriendo deben cargar nuestro corazón, ¿sí? Debe ser un motivo de que nosotros estemos intercediendo por la iglesia, para que la iglesia de Jesucristo, que el Señor estableció aquí en la tierra para que alumbre, para que sea luz, realmente esté cumpliendo esa función, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sí se ve?
¿Qué es lo que la mayoría de las veces sí vemos en medio de la iglesia? Bueno, vemos a personas con una actitud pésima. Ese es lo que muchas veces notamos, y esto es lo triste de lo que está pasando en la iglesia. Muchos nada más están diciendo: ay, no, ay, yo zafo, yo no cuentan conmigo, puros problemas, puras cosas. Alguien dijo alguna vez que hay personas que solamente están interesados en las malas noticias, ¿sí? Hay quienes así disfrutan, solamente viven y disfrutan, y es motivo de conversación lo malo que sucede en medio de la iglesia. El adulterio de un pastor, la disciplina que se le está haciendo, que se le está dando a un hermano, la división que pudiera haber en la iglesia. Oye, eso sí, ahí están. Oye, ¿ya te enteraste? ¿Ya supiste? No, qué bárbaros. Y es que sí, y bla, 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 bla. Estas son las cosas que normalmente vemos como algo común, pero no están interesados en las bendiciones que tenemos, ¿sí? Porque estamos hablando de las bendiciones que tenemos en Cristo, de las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús. Yo quiero que te preguntes y que seas sincero: ¿qué tan atento estás tú al progreso que tienen otros hermanos aquí en la iglesia? ¿Con cuánta frecuencia tú le das gracias a Dios por lo que están haciendo los hermanos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Cómo estás participando tú para apoyar lo que otros están haciendo afuera de estas cuatro paredes? ¿O eres de los que tienen un ojo clínico y solo estás para ver los errores y las debilidades que tienen otros? ¿Percibes las cosas buenas también? ¿También estás viendo lo que ocurre a nuestro alrededor y le das gracias a Dios por ello? Miren, los hermanos de Éfeso son una bendición para Pablo. Son un motivo de agradecimiento los hermanos de Éfeso. ¿Por qué? Porque ese amor que le tienen al Señor se está viendo manifiesto en todos, ¿sí? Y también son una bendición los hermanos que aquí, con su conducta, con su ejemplo, con su trabajo, con su disposición, son una bendición para los pastores y nos animan, hermanos. El verlos a ustedes trabajando, el verlos dispuestos, el verlos poniendo de sus recursos, el verlos dando de su tiempo, de su amor para lo que hacemos aquí, es una bendición y son motivo para darle gracias a Dios. Quiero dejarles bien claro esto, hermanos, porque los pastores de esta iglesia, pues continuamente oramos por ustedes, continuamente están en nuestras oraciones, continuamente le estamos pidiendo al Señor, y yo quiero alentarlos, ¿sí? Porque miren, yo veo a hermanos que llegan muy temprano para poner la mesa del Señor y casi nadie los nota, ¿sí? Pero llegan muy temprano para poner las copas y tú dices: eso está bien sencillo. Bueno, hay otros que llegan a guisar desde muy temprano, antes que lleguemos todos. Tienen listo el desayuno para los que al terminar de orar tenemos un tiempo, un break, y gracias a 3 hermanitas, tal vez 4, siempre tenemos algo para desayunar. Y los que nos levantamos temprano porque queremos llegar a la oración, ya nos despreocupamos por lo del desayuno, ¿no? Porque sabemos que aquí hay alguien que ha dispuesto su tiempo y su amor, y nosotros las conocemos perfectamente. No necesito decir sus nombres, pero miren, no solo es eso, hermanos. Como el desayuno se vende,
eso que ustedes aportan y esa compra que ustedes hacen en vez de comprar el tamal o el atole por allá, cuando ustedes lo hacen aquí, bendicen a la iglesia. A veces llegamos de toda la semana apenas barriéndonos y gracias a esos ingresos ya podemos pagar que el gas, que el agua, que algunos pendientes que se quedaron en la semana, pero de veras yo las animo, hermanas, y les agradezco porque nunca las vemos quejándose. Honestamente yo no lo veo. Ya si lo hacen, pues ya ustedes con el Señor, pero yo las veo echándole ganas, alegres, contentas, sirviendo, animadas, animándonos a otros. Una de ellas me decía: hermano, pues ya también vendamos comida. Y luego los pastores como que decimos: oye, es que esa es la decisión que nos cuesta trabajo, porque no debería de existir eso, ¿sí? De vender para sacar. Pero bueno, a veces entendemos que la situación está difícil y que esa es la forma en la que vamos a poder pues salir adelante con los gastos y con las necesidades que tenemos aquí. Gracias a Dios y por el amor de algunos hermanos que pusieron en su sobre para sonido, ¿sí? Hicimos cuentas y dijimos: pues si tomamos prestado de algunos otros rubros, vamos a poder comprar ya una consola, un poder, unos micrófonos, unos cables, para que esto se escuche mejor. Hace 8 días un hermano le decía al pastor Jesús: hermano, por favor, el sonido está pendiendo de un hilo, ¿sí? A punto de tronarse. Pero miren, hermanos, gracias por su amor, gracias por su apoyo. ¿Saben qué sentimos cuando, por lo menos yo siento eso, cuando veo sus sobres que dicen sonido? Yo digo: a la gente le importa lo que pasa aquí. Hay quienes están preocupados realmente por lo que está sucediendo aquí y aportan, dan y ayudan y se disponen. Y los que no están haciendo eso están vendiendo. ¿Qué están vendiendo ustedes en la tarde, hermanitos, del sonido? Postres, ¿sí? No es para sus útiles de la escuela, es para sacar recursos y comprar cables y comprar micrófonos, y gracias a Dios ahí vamos, ¿sí? También quiero alentar a los maestros, a toda esa gente que se dispone, por ejemplo, en el campo de verano. Yo he escuchado a muchos decir que aportaron, y nosotros los pastores no quisiéramos que aportaran, no quisiéramos que ustedes tuvieran que sufragar los gastos de algo que es para la iglesia y que debería de salir de la iglesia, y que nosotros deberíamos de darles todo eso, deberíamos de tener un presupuesto para eso, pero no existe. Y lo poquito que les damos, ustedes, y eso es algo de reconocerse, no solamente dan su tiempo, no solamente lo hacen por amor, sino que dan también de sus recursos. Algunos hospedan, hermanos, y cuando nosotros estábamos evaluando esto decíamos: ¿vale la pena? Sí vale la pena. Oye, pero ¿qué frutos ha habido de eso? Pues a lo mejor no estamos viendo ahorita, pero se está sembrando y sabemos que va a haber bendición y que el Señor sabe, nosotros estamos regando la semilla, ¿sí? Y ya si otros la recogen, no sabemos cuántos niños, por esto que están haciendo con todo su amor, al rato va a ser un fruto del 30, del 60 o del 100 por uno. Pero también vimos una convivencia y una armonía que nos bendijo, ¿sí? Vemos hermanos hospedando a otros hermanos que viven más lejos, vemos a hermanos invitando a comer a otros hermanos que viven lejos, y todo eso, hermanos, le da vida a la iglesia. Todo eso nos deja ver que estamos funcionando, que estamos caminando como el Señor quiere, ¿sí? Entonces, yo quiero felicitarlos por su amor, a todos esos hermanos también que están saliendo a los hospitales. Ahí conocimos a Dianita, ahora gracias a eso estamos conociendo a Juan Carlos,
están aquí los frutos de ese trabajo, de esa bendición, y esa es la obra del Señor, ¿sí? Es Cristo el que está moviéndose en medio de nosotros. Y entonces Pablo lo puso en su carta para estimular a los hermanos de Éfeso. Les dijo que daba gracias a Dios por su amor a los santos. Yo doy gracias a Dios por ustedes, que reciba la gloria a Dios y ustedes reciban el incentivo, ¿sí? Y alguien puede decir, pero es que yo no participo porque hay un buen de problemas. Eso es cierto, hay problemas, hermanos. Aquí en medio de nosotros hay roces, hay dificultades, hay cosas que no nos parecen, ¿sí? Los pastores que ustedes ¿tienen errores? Sí tenemos errores, solamente véanme, ¿sí? No es difícil encontrarme errores. A ninguno de los 6 que somos de aquí no es difícil, tenemos errores. Hay problemas, sí estamos viviendo problemas. Quisiéramos no estar viviendo muchas cosas que estamos viviendo. Quisiéramos ahorrarnos esas penas, quisiéramos ahorrarnos esas cosas que tenemos que enfrentar, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Así es esto. Entonces, sí quiero decirles que a pesar de eso, aquí hay muchos que tienen un corazón de fidelidad, de amor, de gratitud a Dios. Muchos de ustedes, ¿sí? No son todos, pero muchos tienen una muy buena disposición para hacer las cosas. Y también quiero decirles que el Espíritu de Dios se está moviendo en esta iglesia. El Espíritu de Dios está haciendo su trabajo en medio de nosotros, aunque muchos no lo vean, aunque para muchos les parezca que no es así. Pues mira, aunque no lo veas, quiero que sepan que sí, el Espíritu de Dios se está moviendo en medio de nosotros. Y el Señor ha derramado su gracia sobre esta iglesia. Y por la misericordia, solo por la misericordia del Señor, es que seguimos adelante, ¿sí? A pesar de todas las adversidades y de todas las cosas que pueda haber, gracias a Dios por sus bendiciones. Gracias a Dios por sus bendiciones. No podemos centrarnos solo en lo que está mal, hermanos. Ese es un error. Solo estar señalando lo que está mal. Necesitamos también reconocer lo que está bien. Necesitamos también aplaudir lo que se está haciendo bien. Animar a aquellos que siguen echándole ganas a pesar de todo. Otra cosa que vemos aquí es que como iglesia nosotros debemos dejar de tener ese espíritu de crítica, ese espíritu de queja, ese espíritu de amargura. Debemos dejarlo de tener. Hermano, ya olvida el pasado, ya olvida lo que te hicieron, ya deja eso que la hermana o que el hermano, que el pastor te hizo hace no sé cuántos años. Ya, supérenlo, hermanos, superémoslo, vayamos adelante. Miren, hay iglesias que se destruyen porque se dedican a decirle a los demás que la iglesia está mal, ¿sí? ¿Qué es mejor? Es mejor enfocarnos en lo bueno, es mejor tratar de ver lo que está bien. Y yo te invito, y quiero hacerles un reto a cada uno de ustedes, a que piensen en un hermano que para ustedes es de bendición. Esfuércense, sí lo hay, ¿sí? En un pastor, en un hermano que está sirviendo, en un joven. Hay jóvenes que están haciendo las cosas con todo su amor, ¿sí? Y entonces yo los invito a que se acerquen a ese hermano y que le digas: hermano, tú eres de mucha bendición para mi vida, ¿sí? Por tu ejemplo, por tu trabajo, por tu dedicación. Yo se lo decía a Rebe hoy. Ella deja su casa meses, hermanos, para estar en la sierra, para estar allá con los tarahumaras. Me acaba de pasar una foto
en donde se ve allá en la punta de la montaña con una viejita sentadas en unas piedras y todo el campo, todo el valle ahí desolado con el solazo ahí, un perro a un lado. ¿Qué necesidad tiene mi hermana cuando aquí podría estar muy cómoda? Pero ella sabe que eso que está haciendo es para la gloria de Dios, ¿sí? Que con eso ella está glorificando el nombre del Señor. Y eso a mí me anima, porque yo necesito esas cosas, ese testimonio de vida, esto que hizo mi hermano Alejandro, eso que están haciendo muchos hermanos al servir y al darse. Yo necesito oírlo y necesitamos verlo y necesitamos acercarnos con los demás y decirle: hermano, gracias. Acércate con las que hacen el desayuno, dile: hermana, te felicito, gracias por tu amor, gracias por tu entrega, gracias porque siempre estás allí disponible. ¿Sí? Gracias, gracias de veras. Ahora yo te quiero hacer una pregunta y no quiero balconear a nadie, solamente quiero que tú solito, tú solita te contestes. ¿Tú estás sirviendo en esta congregación? Si la respuesta es no, ¿por qué no estás sirviendo, hermano? Sin choros, ¿sí? Esta es una respuesta que tú solito te vas a dar. ¿Por qué no estás sirviendo? ¿Qué te impide servir? A lo mejor si tienes motivos suficientes como para no servir, allá tú con Dios, ¿no? Él sabe. Pero si tu respuesta es que sí estás sirviendo, yo quiero preguntarte: ¿y ese servicio que tú estás haciendo es agradable para Dios? ¿Lo que tú haces aquí le agrada a Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Hay forma de saberlo? Sí, hay forma de saberlo. Cuando lo que tú haces aquí es de agrado al Señor, ¿sabes cómo te das cuenta que sí está agradando al Señor? Porque lo que tú estás haciendo aquí le está agradando a los demás. Los demás están contentos por eso que tú estás haciendo. Pero si lo que tú estás haciendo provoca desánimo, regaños, chismes, si lo que tú estás haciendo provoca enfado en los demás, provoca quejas, críticas, mi hermano, cada uno de nosotros debe revisarse, como pastores principalmente, y cada uno de los servidores. ¿Lo que tú haces de veras está glorificando a Dios? ¿Está siendo de agrado para todos en la congregación? ¿Todos están contentos con el trabajo que tú desempeñas aquí? ¿O eres más que una ayuda, un estorbo? Preguntémonos eso, cada quien. Y si todo esto es positivo, te digo algo, hermano, tú eres un motivo de gloria para el Señor, de gratitud, un motivo para animarnos a los demás para hacer las cosas bien. Si tú estás haciendo todo bien, tú estás animando a muchos que te están observando, a muchos que están viendo tu ejemplo, a niños inclusive que te están viendo todo el tiempo. Y miren, como en toda oración que se inicia agradeciendo, también hay peticiones. Y miren, cuando alguien nos presenta una oración aquí, tú la completas. Bueno, por lo menos yo así le hago. Veo la oración y, por ejemplo, si dice que oremos por alguien que está enfermo, pues yo la completo y le digo: Señor, y dale fe para que mi hermano en esta situación que está viviendo continúe adelante, ¿sí? Y si dentro de esa petición te das cuenta que la persona por la que vas a orar no es salva, pues antes de pedir por su sanidad, pides por su salvación, ¿sí? Entonces vean lo que hace Pablo. En esta oración que hace Pablo podemos ver cómo Pablo empieza a pedir por lo que les hacía falta a los de Éfeso. Vamos al versículo 17 y al 18, por favor. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a aquel que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, ¿cuál es la petición de Pablo? Que le conozcamos, que entendamos estas bendiciones que el Señor nos ha dado, que se revelen a nuestro corazón, que se revelen a nuestros ojos, que podamos comprender desde lo más profundo de nuestro ser que el Señor nos lo dio para disfrutarlo, para ayudarnos, para glorificarlo a Él. Así es como debemos entender, ¿sí? Pablo desea que toda esta lista de bendiciones que él nos mencionó, que todas estas riquezas que el Señor nos ha dado, que todo este tesoro llegue a nuestro corazón y que nos apropiemos de eso para vivir todos los días, ¿sí? Sean abiertos nuestros ojos y entendamos desde lo más profundo de nuestro ser. Ahora, ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto en nuestras vidas? Mira lo que dice Pablo en el versículo 17. Dice: pidiendo a Dios les dé espíritu de sabiduría. Ahí está el cómo lo vamos a lograr. Pidiendo a Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí comienza nuestra salvación, conociendo al Señor. Y miren, aunque en este versículo 17 el espíritu de sabiduría viene en minúsculas, no queda duda de que se refiere al Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Isaías 11:2, por favor. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Vean cómo ahí está en mayúsculas, ¿sí? Y ya después dice: espíritu de sabiduría en minúsculas, y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, es por medio del Espíritu Santo, es por medio de su Santo Espíritu que esas riquezas pueden llegar a mi conocimiento. Puedo verlas, puedo entenderlas, puedo comprenderlas, ¿sí? Es el Espíritu Santo el único que puede abrir mis ojos para que yo vea esas riquezas. Yo no sé cuántas veces he mencionado esta lista, ¿sí? Y no sé qué produce en tu corazón, pero yo deseo, y esa es mi oración, y esto es la voluntad del Padre, que nosotros entendamos esto, que lo vivamos, que nos baje de aquí al corazón, y que nosotros de veras deseemos caminar con estas bendiciones en nuestra vida. Es por el Espíritu Santo que podemos conocer más a Dios, ¿sí? De eso se trata, que conozcamos a Dios. En la vida cristiana, la ignorancia es una desgracia, hermanos. Lo voy a volver a repetir. En la vida cristiana, el ser ignorantes, el no conocer la verdad, el no conocer la palabra de Dios, el no entender lo que el Espíritu quiere darnos, es una desgracia. Vamos a Oseas 4:6, por favor. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, ¿sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué grave, ¿no? Que por falta de conocimiento nos perdamos y no podamos tener esas bendiciones, ni nuestros hijos tampoco. Miren lo que dice Colosenses 1:9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
para que andéis como es digno del Señor. Así es como vamos a andar, así es como nuestro caminar va a ser digno del Señor. Y todo lo que el Señor vea en nosotros sea de alegría y diga: tú estás haciendo algo digno de mi hijo, algo digno del Señor, ¿sí? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, el que ya ha creído necesita conocer más a Dios, y el que ya le conoce, o los que ya le conocemos, necesitamos conocerlo más. Nunca se acaba. Necesitamos seguir conociendo al Señor, ¿sí? Y si se dan cuenta, Pablo pide lo mismo por los colosenses, no solo por los de Éfeso, por los colosenses. ¿Cuál es su petición? Que conozcan a Dios. Y este es un motivo de oración, y yo los animo a que cada vez que oremos, nosotros le digamos al Señor: Señor, que te conozca más, que mis hijos te conozcan más, revélate a sus vidas, revélate, que ellos puedan ver con sus ojos tus maravillas, tus bendiciones, que mis vecinos, que mis familiares, que la gente que me importa pueda conocerte más, ¿sí? Y no solamente quedarnos en conocimiento, necesitamos también poner por obra lo que nosotros recibimos de parte del Señor, ¿sí? No hemos sido llamados solamente a llenarnos de conocimiento, sino a ponerlo por práctica en nuestro diario vivir. Y este es el fin de que el Espíritu nos revele todas estas cosas para vivir como es digno, agradándole en todo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sí, hermanos? Segunda de Corintios 4:4. Vean qué cita tan reveladora. Dice: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Con minúsculas, Satanás. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es el propósito del enemigo. El enemigo no quiere que conozcas a Dios. El enemigo no quiere que tú tengas una revelación de la palabra de Dios. Siempre el enemigo va a estar trabajando para que vivas en tinieblas, para que no haya entendimiento ni conocimiento de la obra de Cristo. Ese es su trabajo, ¿sí? Y vean qué grave es: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y miren, podemos estar en la misma iglesia, podemos recibir la misma enseñanza, podemos oír el mismo sermón, la misma palabra, pero parece que algunos están escuchando otra cosa. Pareciera que algunos no están escuchando la esencia de este mensaje. ¿Saben por qué? Porque no les es revelada. Y si no te es revelada, tú necesitas buscar a Dios. Si tú eres de las personas que nada más no comprende la palabra, pídele al Señor revelación. Y el Señor quiere darte esa revelación. El Señor quiere revelarte por qué Él nos dio a su Hijo. Él quiere que tú seas de Él. Él quiere que tú te rindas a Cristo. Él desea que tú tengas un encuentro con el Salvador. Pero necesitamos pedirle al Señor que sea Él el que lo haga. Versículos 19 y 20. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Él es poderoso. Y cuando decimos Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, estamos diciendo: aquí está el poder para llevar a cabo estas cosas. Es Jesucristo, es Él el que nos va a llevar a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer.
la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La segunda petición que está haciendo Pablo al Señor es que le dé a los creyentes entendimiento de su gran poder con el que va a llevarles a tomar estas riquezas. ¿Por medio de quién lo vamos a hacer? Por medio de Jesucristo. Repítelo. ¿Quién es el que va a hacerlo en nosotros? Cristo. Solamente Cristo lo va a poder hacer en nosotros. Entonces, ese mismo poder que operó en Cristo, levantándolo de los muertos, resucitándolo del sepulcro, ese mismo poder fue el que lo llevó a sentarse en los lugares celestiales. Ese mismo poder es el que has recibido tú a partir de que tú moriste y de que ya no figuras, porque ahora es Cristo el que vive, ¿sí? Entonces, como pueden ver, Pablo oró para que recibamos una conciencia divina del poder que poseemos en Cristo, ¿sí? El evangelio mismo es poder para salvación a todo aquel que cree. Eso dice Romanos 1:16. Y justo antes de la ascensión, justo antes de que el Señor subiera al cielo, dice que les anunció a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha dotado, el Señor nos ha dado lo que necesitamos, nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado de su palabra, y ese Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en cada uno de vosotros. Efesios 3:20. Sí, gracias. Gracias, porque nosotros no podríamos hacerlo, ¿sí? Es Dios el que lo va a hacer a nosotros. Entonces, por favor, todos juntos digamos: nosotros no podemos. Ahora dile a la persona que está a tu lado derecha: tú no puedes. ¿Sí? ¿Está quedando claro? Ahora tú respóndele: tú tampoco. ¿Sí? ¿Quién sí puede? Cristo. Nosotros no podemos, ¿de acuerdo? Versículos 21 y 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Cristo, el que tiene todo el poder, todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, están bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién se las dio? A la iglesia, a nosotros nos las dio, ¿sí? La cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vean qué hermosa palabra. La tercera petición de Pablo es para que Dios dé a los creyentes entendimiento de la persona de Jesucristo. Nosotros necesitamos entender quién es Jesucristo, ¿sí? Y miren, vean qué ventaja y qué bendición tan grande tenemos en Cristo, porque otras religiones han hecho a un lado a Jesucristo. Lo principal, lo que los va a llevar al cumplimiento de todas estas cosas, lo han hecho a un lado, lo han quitado de su palabra. En vez de tener la Biblia, ya pusieron el libro del Mormón. Y los testigos contra Jehová están haciendo lo mismo, están quitando a Jesucristo, ¿sí? Y otros están poniendo a María como la principal, porque es la mamá de Jesús. No, hermanos, es en Jesucristo. Necesitamos entender esto. Es en Jesucristo, solamente por Jesucristo es que esto se va a llevar a cabo y podemos entender estas grandezas y estas riquezas que el Señor nos ha dado. Entonces, necesitamos un conocimiento que nos lleve a entender que nuestro mayor privilegio
es tener a Cristo. Ese es nuestro mayor privilegio, que lo entendamos, que lo vivamos, que esté revelado en nuestros corazones. ¿De acuerdo? El punto central de esta petición es que podamos comprender qué seguros estamos en Cristo. Miren, en el estudio de la mañana el pastor nos decía, ¿qué es lo que viene el enemigo a hablarnos? ¿Sí recuerdan los que estuvieron en el estudio? Y lo que viene el enemigo a decirnos es que dudemos. Viene a poner medias verdades para separarnos de Cristo. Él quiere que vivamos en tinieblas, Él quiere que vivamos en oscuridad. Él no desea que Cristo sea revelado a nuestras vidas, y por eso va a venir constantemente a quererte convencer de que lo que estás haciendo no es correcto, de que este no es el lugar, de que Cristo, la obra de Cristo no es suficiente, y viene a sembrar dudas, viene a sembrar confusión, porque Él quiere matar, Él quiere destruir, Él quiere quitarte ese conocimiento, y usa muchas cosas para que ese conocimiento no fluya en medio de nosotros, y tiene muchos distractores. ¿Cuántas cosas nos distraen de la verdad? ¿Cuántas cosas hacen que no busquemos la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas nos hacen estar ocupados en cosas que no nos sirven para nada, que no nos edifican y que no nos ayudan con nuestra relación con Dios? ¿Cuántas cosas hay de eso? ¿Y saben quién es el autor de todo eso? El enemigo. Entonces, el Señor no quiere que vivas como un pordiosero espiritual, hermano. Lo que el Señor quiere es que esas riquezas que ya nos reveló, las tomes, te apropies de ellas y vivas creyendo que es así. Que no dudes en tu corazón, porque si dudas, eso es lo que el enemigo quiere, que dudes. ¿Para qué? Para meter sus tinieblas y su oscuridad. Entonces, no quiere que ignores los recursos que Él te ha provisto. Dios quiere que seas un oidor de la palabra, que la comprendas, que la vivas y que la lleves a cabo. ¿Oramos? Vamos a pedirle al Señor, y hazlo con todo tu corazón, hermano, porque miren, muchas de las cosas que el Señor nos ha dado, muchos no las valoran, ¿sí? Muchos no lo ven como algo glorioso que el Señor nos ha dado. Pareciera una cantaleta sin cansancio, siempre estamos oyendo lo mismo, siempre lo mismo. No, mi hermano, mira, dile al Señor, Señor, háblanos hoy, Señor. Quita, Señor, todo lo que estorba en nuestra vida para conocerte mejor. Concédenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, conocerte más, entender tu propósito, saber lo que tú quieres para tu iglesia, Señor, lo que tú quieres para mí. Revélate, Señor, revélanos tu voluntad. Haznos crecer en el conocimiento de tu voluntad, de tus propósitos. Haznos entender más a Cristo. Permítenos comprender más a nuestro Salvador. Permítenos, Señor, caminar como tú quieres que caminemos. Estamos en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Permítenos ser luz, Señor, que cumplamos con el propósito por el cual tú nos tienes aquí. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.